Muy bien, lo habíamos anunciado hoy aquí en El Mundo en 7 días. Nos acompaña César Febres Cordero, analista político, para conversar un poco. El primer tiempo de este partido está jugado, los primeros 6 meses de este año de gobierno de Daniel Noboa, y vamos un poco a hablar sobre las promesas cumplidas a la fecha. César, gracias por atender la invitación y quiero empezar por ahí. Vamos a ir recorriendo varias áreas de gestión del gobierno y cuál es el balance que se puede ver a la fecha. Gracias por estar con nosotros. Un excelente día. Un placer, Roberto, estar con usted y con toda su audiencia. Eh, Promesas cumplidas, no sé qué tanto. Creo que en cierta forma la situación ha cambiado mucho desde el momento en que Noboa ganó las elecciones. Él hablaba de un cambio de la matriz energética del país, movernos a la mayor eficiencia con el diésel, bonos, mejoras en el IES. Eso no se ha cumplido, porque lo que ocurrió en enero, los atentados del 9 de enero, los atentados contra TCI en las calles de Guayaquil y en otras partes del país, pues cambiaron el panorama e hicieron que el presidente se concentre en la seguridad, en esta declaración de guerra interna. Y en eso es que ha dedicado buena parte de su gestión. No sé si podemos estar de acuerdo con el presidente cuando dice que ahora hasta la necesidad de subir impuestos que él había prometido no hacerlo es porque todo cambió en enero. No es que todo cambió, pero sí es cierto que el país cambió de ánimo, quizá no de circunstancias, y se ha dedicado más que nada a la seguridad. Ese plan Fénix que ahora anuncia una segunda fase. El plan Fénix, ¿alguien lo ha visto? Es decir, porque se habla del plan Fénix, pero nadie lo ha visto en concreto. Punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro. Ahora también veía que arranca una segunda fase. Ahora, pero más allá de la anécdota, es decir, este problema de seguridad surge de pronto ahora a partir de enero, pues finalmente se visibiliza un iceberg que venía creciendo abajo del agua durante mucho tiempo y hoy lo que estamos viendo es una de las partes que sobresale a la superficie. Por eso es que es el cuestionamiento a las promesas y excusas del presidente, porque él decía originalmente no hay que tocar el Yasuní y voy a hacer todas estas obras sociales y todo este gasto en mi gobierno. Y la excusa ha sido, bueno, no puedo hacer nada si tengo que subir impuestos porque hay que gastar en la seguridad, pero es correcto, no es que cambió la situación de fondo en enero. Había una necesidad de invertir más en seguridad, sumada a la deuda social, sumada a la deuda externa. Las finanzas públicas eran un desastre desde hace años, entonces, no es que cambió todo en ese sentido. Lo que ha cambiado, digamos, es la dinámica, el discurso político que hace al presidente concentrarse aún más en la seguridad. Pero es correcto, los ataques terroristas que se dieron ese día no fueron tampoco la primera masacre, ¿ya? Y no fue el día más sangriento en la historia reciente del Ecuador. Entonces, estoy de acuerdo en eso. Y ese plan Fénix, correcto, no lo vemos. Han habido golpes de efecto. Creo que la gente siente que ha habido mayor claridad relativa, porque de nuevo no hemos visto el plan, y mayor efectividad, también relativa, por parte del gobierno, porque se han capturado cabecillas o recapturado cabecillas, porque han sacado a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas han respondido como no le respondieron a Guillermo Lazo. Y eso que ya existía en los últimos meses del presidente Lazo, una ley del uso legítimo de la fuerza que permitía, dentro del estado de excepción, a las Fuerzas Armadas actuar, que permitía intervenir en caso de motines a las Fuerzas Armadas en las cárceles. Sin embargo, creo que esta declaración de guerra interna tan controversial, ese decreto 111, algo cambió en las Fuerzas Armadas que sintieron que ahora sí podían ir a las calles sin miedo a que los metan presos por usar sus armas. ¿Qué tanto los ayuda eso a ganar esta guerra? No, guerra entre comillas, no lo sé, porque yo también hay un cuestionamiento que se hacía Lazo y que se puede continuar haciendo en Novoa, y es que las Fuerzas Armadas no están entrenadas tampoco para la seguridad interna, no son la gran solución y que hay que hacer otras cosas, quizás siguiendo el ejemplo de las ciudades de Colombia que han mejorado su situación de seguridad, y no encasillarnos en la guerra contra las drogas de la propia Colombia en general o de México, que no les ha dado buenos resultados. Bueno, ahora también de lo que estaba revisando yo las cifras, tienes varios temas. Por un lado, esta percepción de seguridad ha aumentado, la gente se empieza a sentir un poco más segura, producto de que ve los militares en las calles, ve movimiento, ve que están haciendo algo, que están tomando decisiones. Pero por otro lado, las cifras de criminalidad no bajan.
de mano de esto sale ahora Human Rights Watch a decir que ha habido uso o abuso de la fuerza para aprender a, a estos grupos delincuenciales. Entonces empiezas a tener cosas de lado y lado, ¿no? No, y hace poco detuvieron a una abogada activista por los derechos humanos que estaba velando por la seguridad, por el bienestar de los presos, y las autoridades tuvieron que soltarla enseguida porque el caso era risible, ¿ya? Y mucho se cuestiona a los activistas de derechos humanos, y yo creo que hay cuestiones valiosas para criticarlos, pero hay que recordar primero que lo que nos diferencia del narcoterrorista es el respeto por el derecho. O sea, ¿qué hace a un soldado o a un policía una buena persona? No el uniforme, sino el respeto a las leyes de la República Claro. y los derechos humanos que nos protegen a todos, ¿no? Entonces, también hay que verlo por un lado estratégico. Si empezamos a matarlos de hambre, esto no es El Salvador, aquí no tenemos la situación bajo control y nuestros enemigos tienen mucho más dinero. No son las maras que por más que eran violentas tenían pocos recursos porque traficaban muy poco. ¿Ya? Si empiezan a matarlos de hambre en las cárceles, si empiezan a excederse, puede haber una reacción, pueden haber amotinamientos, ya había advertencias de eso, Uh -huh. y eso no es nada bueno, ¿ya? No es nada bueno. Entonces el gobierno no puede excederse porque no es lo justo y porque le puede salir muy caro, ¿ya? Querer jugar a Bukele en unas circunstancias muy distintas puede generar malas reacciones de parte de estas bandas criminales que conservan su poder en buena medida, incluso dentro de las cárceles. El SNAI, esta entidad que controla las cárceles, sigue tremendamente contaminada y mes a mes seguimos viendo casos de policías y militares en servicio activo que son capturados como miembros de bandas o que intentan meter municiones dentro de las cárceles. Lo hemos visto en Atacungo un par de veces. Entonces, esa realidad, la necesidad también de purgar a las instituciones y hacerlas obedecer la ley, es parte de esta lucha. No simplemente decir, salgan militares a las calles y repartan balas, somos como Rambo. Claro, no, ya no va de candidato. Oye, te quería, te quería preguntar, claro, este es un trabajo que toma tiempo, es decir, en 6 meses no se puede curar lo que te decía hace un momento, es decir, no es un problema que surgió en enero, no es un problema que le surgió al presidente Noboa, es un problema que había que tomar el toro por los cuernos y que vemos ahora sí que algo se está haciendo, que se está trabajando en favor de disminuir los índices de criminalidad, de delincuencia y tratar de ir desmantelando estas mafias que llevan años tejiendo sus redes y como tú mismo lo decías, con agentes del orden involucrados, con gente de los más altos rangos policiales involucrados, etcétera, el sistema judicial corrompido. Hay todo un problema alrededor de esto que no va solamente hacia lo que ocurre en las calles o hacia lo que está pasando en las cárceles. Ahora, esto va a tomar un tiempo. Digamos, el llamado Plan Fénix va a esta segunda fase. Se habla ahora de la construcción de la primera de las dos cárceles que el presidente Noboa anunció que iba a ser dentro de su mandato. ¿Cómo ves tú esto dentro del proceso? Bueno, expertos internacionales nos han dicho, nos han advertido de que no es lo mejor construir megas cárceles, sino cárceles pequeñas que puedan ser más fáciles de controlar. Mm. ¿Ya? Sin embargo, el gobierno, pues como esta es una de sus ofertas de campaña que sí van en la línea de la seguridad que han priorizado, pues insiste en avanzar en ellas. Hasta ahora nos han mostrado otra vez un render que algunos arquitectos e ingenieros han cuestionado como vamos, eso es un trabajito de universidad. No nos han dado todavía suficiente información y hay que plantearse problemas muy ecuatorianos que pueden surgir. Vas a hacer esta mega cárcel, si la vas a hacer lejos de las vías, pues vas a tener que gastar más. Si la haces cerca, controla bien el territorio porque te van a querer montar un pueblito alrededor de esas cárceles. Va a ser una situación de seguridad también complicada. O sea, también hay que pensar incluso en esas cosas que parecen nimiedades, pero que son importantes. También hay que reconocer que en el caso de la Amazonía, más que en Santa Elena, Mm. había rechazos del territorio a que pongan las cárceles en esos sectores, porque la gente no confía en el Estado, porque la gente no confía en que no se vayan a fugar y que terminen con graves problemas o que la economía se apague, el turismo se apague en la región por el miedo a que tenga una megacárcel cerca. Todo eso es algo con lo que el gobierno tiene que lidiar también. Ahora, yo quiero aprovechar de tu conocimiento, César. Nos queda mucho, digamos, avanzar en un balance de gestión del gobierno en 10, 15 minutos es físicamente imposible. Nos hemos centrado en la seguridad, que creo que es uno de los temas que hoy más preocupa, y hemos dejado de lado desempleo, dejado de lado la parte tributaria, muchas cosas que se han quedado de lado, pero
Pero para ir cerrando este tema y poder concluir con algún tipo de claridad, es decir, ¿cómo ves tú la gestión del presidente hoy a su medio mandato en este mandato parche de lo que venimos heredando de la presidencia de Guillermo Lasso, en cuanto al avance en materia de seguridad? ¿Lo ves tú, lo evalúas como positivo? ¿Cuál es tu análisis al final del día a hoy? Digo, proyectando a una inminente campaña electoral que se viene, presidencial de Daniel Noboa, y no sabemos todavía quién venga de los otros sectores. Ah, yo diría que el diagnóstico tiene que quedarnos pendiente. Las cosas se mueven con rapidez en Ecuador, guardando las distancias, porque fue un escenario electoral. Novoa no era, con todo respeto al presidente, no era nadie una semana antes de la primera vuelta. Políticamente, 4%. políticamente hablando, es decir, dentro del escenario Así es. político. Así es, por eso digo, en ese sentido. Sí, sí, No sí, no. figuraba. Habían importantes comunicadores en el Ecuador que no lo querían ni entrevistar, porque decían que pérdida de tiempo. De repente el escenario cambió, la violencia, los asesinatos políticos, la pelea en el debate de otros candidatos, hizo ver a Novoa como el serio, como el ecuánime, y saltó 20 puntos para arriba y ahora es presidente de la República. Las cosas pueden cambiar en unos cuantos días en el Ecuador. Fuera del escenario electoral también, porque estos momentos preelectorales, este año tan corto, ¿no? Este año de periodo parche, como usted dice, Novoa no creo que todavía tenga o haya afianzado un voto duro parecido al que tuvo quizá en su época Jaime Nebot, al que todavía tiene Rafael Correa. Es un voto que se ha prestado a él porque la gente confía dentro de estas circunstancias en él, pero esa confianza se puede perder. El gobierno ha demostrado que no, bueno, aunque históricamente también hemos tenido resultados mixtos en las consultas, pero el gobierno perdió 2 preguntas en la consulta, ¿ya? No fue la victoria total que ellos esperaban. El tema de los cortes se ha resuelto en parte porque han encargado bien al ministro Luque este tema, pero también en parte porque ha llovido, porque San Pedro nos ha tenido piedad. Pero el gobierno tiene que tener mucho cuidado en que, aunque la seguridad es prioritaria, también la gente se preocupa por la economía, los cortes que ya tuvimos ha vuelto más pesimistas los pronósticos de crecimiento en este año y todo eso va a jugar en las siguientes elecciones. No se pueden dar por vencedores en el gobierno nacional. Eso es lo que yo diría, que queda mucho por delante. 6, 7 meses en el Ecuador son décadas realmente en la política. Te agradezco muchísimo por los criterios y comentarios. César Pérez Cordero, analista político con nosotros acá en El Mundo en 7 días. Nos quedaron en puntos suspensivos el empleo, nos quedaron en puntos suspensivos la corrupción, el sistema judicial, las transformaciones, en fin. Lo que yo sí quiero rescatar al final de esto es decir, no todo está mal. Se ve que se Así está es. haciendo, se ve que se está caminando, se ve que se está obrando, se ve que se está yendo hacia un destino un poco más cierto por hoy, y yo creo que hay que tratar de ver un poco más las cosas en positivo. Siempre va a faltar mucho por hacer, pero siento yo, y es mi percepción, de que la cosa va. Así que no hay que perder la esperanza y siempre la crítica tiene que ser constructiva, es lo que yo trato de hacer, es lo que todos debemos tratar de hacer. No tiene que haber animadversión o si no tiene que influenciar nuestra opinión del presidente en un momento tan crítico. ¿Ya? Es grave. Tenemos que saber pedir correcciones y no pedir el fin de un gobierno que se ha sido el problema de poder por tanto tiempo. Muchísimas Ya que la gracias. gente decía al final. Sí, te agradezco un montón. Muchísimas gracias, César, por estar con nosotros, analista político en El Mundo en 7 días. Continuamos con más. Placer.